La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace ya casi 11 años y hasta que nos deje Cristina y el 7D, cómo trabajan lo que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de empresas, de políticos, de gobiernos, que manejan la opinión pública, que la cambian, la mejoran, a veces se manda macanas también. Uno de los temas de la semana, por supuesto, la fragata, a ver si la tenemos, ahí está, la fragata Libertad, anclada no en París, sino en Ghana, y un papelón internacional, y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con los temas que tocamos en la hora de Maquiavelo, que tienen que ver mucho más con la opinión pública y cómo se administra? Bueno, esto tiene mucho que ver con la opinión pública. ¿Recuerdan el caso de Argentina peleándose con Uruguay por la famosa Botnia, cortando el puente a Uruguay durante años, porque supuestamente Botnia iba a contaminar? Eso pasó hace mucho tiempo. La contaminación todavía no apareció. En aquel entonces Néstor Kirchner se había montado en esa ola ecologista que surgió ahí en Gualeguaychú, en Entre Ríos, en contra de las pasteras, porque supuestamente iban a generar lluvia ácida, por ejemplo, hasta que, mucho después le dijeron, mirá, la industria del papel no genera lluvia ácida. Pero eso fue demasiado tarde, porque la opinión pública ya estaba convencida que la pastera iba a contaminar. Y el gobierno se embarcó en un papelón, una pelea internacional. Lo mismo pasó aquí con la fragata. ¿Qué es lo que pasó? Nos embargaron. Nos embargaron y encima, este viernes, un fallo en Nueva York dice que está claramente bien embargada porque la Argentina, y esta es la verdad, Argentina no salió del default. Durante años nos vendieron, muchos medios de comunicación acompañaron, la oposición no hizo lo suficiente para explicarle a la sociedad argentina que la Argentina no salió del default. El acuerdo al que llegó Labaña, que después se reabrió, el famoso canje, fue arreglar una parte, y nada más que una parte. Argentina sigue siendo un país en default. Lo que pasa es que, evidentemente, la opinión pública ahora se sorprende con esto de la fragata, y se sorprende también el propio gobierno, que le pasa algo que le pasa a muchos gobiernos, o muchos que inventan, relatan realidades que no son, y es la intoxicación. La pregunta, Argentina, el gobierno argentino, ¿se habrá intoxicado con su relato hasta el punto de no prever este tipo de papelones? Porque la realidad es que Argentina, 10 años después del famoso 2002, sigue en default. Y yo le pido que se quede en esta hora de Maquiavelo. Me voy a sentar con Jorge Asís, nada menos, para preguntarle, a ver, ¿qué va a pasar el 7D, después del 7D, y qué va a hacer, en todo caso, la oposición, y cómo vamos a hacer los argentinos para informarnos? No te vayas. La hora de Maquiavelo. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Desde 1982, en Carrefour sumamos voluntades con nuestros grupos de interés y trabajamos en pos de la inclusión social, el medio ambiente y la nutrición. En estos 30 años, tenemos la satisfacción de saber que día a día nos eligen millones de argentinos que confían en nosotros. Carrefour Argentina, 30 años comprometidos con vos. La hora de Maquiavelo.
Bueno, usted está viendo a Jorge Asís, la verdad que es un honor tenerlo, a uno de los intelectuales más divertidos y además que ayudan con el rating. Estamos todavía, algunos minutos tenemos para charlar antes de que empiece el programa de La Nata, con una pregunta que yo hace bastante tiempo le quiero hacer a Jorge Asís. Usted conoce el caso Ciccone, Voodoo Ciccone Gate, Voodoo Gate, que popularizó Jorge La Nata desde su programa, ¿no? Y usted sabe que en realidad toda la investigación sobre el caso Ciccone, con pelos y señales, estaba desde hacía más de un año, antes de las elecciones de octubre del año pasado, que la presidenta ganó con el 54%, en el site de Asís, que creo que es Jorge Asís Digital. Jorge Asís Digital. Y sin embargo, Cristina ganó cómoda con el 54%. Y después de La Nata, bueno, la imagen no sé si fue lo único, pero fue uno de los motivos por los cuales la imagen de Cristina se derrumbó. Y entonces esto a mí me hizo pensar y yo dije, che, ¿no será que los que nos ilusionamos que después del 7D nos vamos a poder refugiar ahí en internet, no alcanza y se necesita la televisión abierta, masiva, como lo demostró La Nata? Muchos temas, Diego. Con respecto al primero, agradezco que arranque La Nata, ¿no es cierto? Como bien dijo, yo el tema vudú lo publiqué en julio del 2011. Lo cita Viñaski en un artículo de Clarín aproximadamente en septiembre y demás. Pero bueno, la llegada de La Nata lo populariza el tema y bueno, por eso bienvenida la llegada de La Nata, ¿no es cierto? ¿Qué sentiste? Perfecto. ¿Desagradecido? No, para nada. Yo no, en general, yo no tengo una actitud reclamatoria ni de búsqueda de reconocimiento. Incluso mi portal a veces dice permitida la reproducción sin citación de fuente. Sin citación de fuente. Ah, muy generoso, muy bien. Digamos, el tipo de periodismo artesanal que yo hago, digo que es una especie de restaurante. Sírvase usted mismo y gratuito si querés recomendar, pero es prácticamente un tenedor libre, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a lo de vudú, como tantas otras cuestiones, porque en realidad usted habla del tema del 7D, que es decir, la guerra gobierno-Clarín, que es en realidad un divorcio. Y en cierto modo es una actitud muy ingrata del gobierno hacia Clarín. Y le digo por qué. Porque el gobierno conquista la hegemonía fundamentalmente porque Clarín no informó lo que debía haber informado desde 2003. Si Clarín hubiera informado con el 20% del rigor que utiliza hoy, esa hegemonía, por supuesto, no iba a ser tan fácilmente posible, ¿no es cierto? Un monstruo generado, digamos. Porque en realidad, digamos, y acá hay que ser, y yo soy casi de una franqueza un tanto imprudente, hay que reconocerle a Kirchner haber tenido el arrojo de decir, bueno, hasta acá con este tipo de periodismo empresarial, avasallante, que prácticamente cogobierna. Aparte, lo hace Kirchner, que lo tuvo durante 5 años prácticamente a su servicio. Y hoy, curiosamente, hay que reconocerle al Grupo Clarín ser la contención de esta patología, de ir por todo, que en realidad ir por todo es lo que desemboca en el 13 de septiembre, que es la otra fecha, que es antecedente de otra fecha, que está antes del 7D. El 8N. Que es el 8N, ¿no es cierto? Que el 8N es algo que me parece que todavía no se estudió muy bien, consecuencia del 13S, que es la sociedad harta que se expresa sin canales de representación política. ¿El 8N va a ser más fuerte que el 13S? Sí, por supuesto, y no solamente porque hay programadores sigilosos de la improvisación,
organizadores de la espontaneidad. O sea, que no son tan espontáneos, digamos. Digamos, no, pero lo que pasa es que es un error creer que es un producto de los organizadores de la espontaneidad, porque hay un mercado que tiene que ver con la indignación que supera incluso a los que creen que lo pueden preparar, ¿no es cierto? Ahora, este es un problema para el gobierno porque es un insulto, pero es un desafío para el opositor, Claro. porque el opositor quiere representar ese mercado que se expresa solo, y digamos, el espectáculo de centenas de miles que opositan sin sentirse reflejado en los que quieren ser opositores, me Es parece patético. que es más patético para el opositor en todo caso. Con respecto al 7D y esta frontera, a lo sumo el gobierno puede tener un triunfo pírrico. Exacto. Qué bueno que Jorge Asís coincide con mi comentario de hace un par de semanas de que va a ganar, pero que va a ser un triunfo pírrico. Pero va a ser un triunfo pírrico que en todo caso va a aportar más elementos A la bronca. y al hartazgo. Digamos, lo que habló usted sobre la fragata y tantos errores seriales que saltan hoy, tiene que ver con algo muy concreto que no es discutible ya, no es un valor opinable, tiene que ver con la mala praxis del gobierno. La Argentina está en default. ¿Se intoxica, esta es un poco mi tesis, ¿se intoxica el gobierno con su relato? ¿Intoxicar Puede en el ser, sentido de intoxicar en el terminar sen- creyéndose? La palabra intoxicar, como bien sabe, proviene de los servicios de inteligencia. De la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere directamente que alguien no entiende nada, se lo intoxica con cantidad de información, ¿no es cierto? Acá hay un convencimiento, acá hay algo que tiene que ver con los méritos del cristinismo más que del kirchnerismo, que es instalar las bases de una revolución imaginaria. Que de pronto los jóvenes, sobre todo, puedan Compran. creer que participan de un proceso revolucionario o de algo que tiene que ver con una reprobación del capitalismo. Y de pronto ahí sí que hay intoxicación, que intentan intoxicar a la sociedad con una caravana de indicadores imaginarios, tan truchos como los del INDEC, ¿cierto? Ahora, yo lo que creo que me parece que el gobierno está en un muy mal momento. La historia del cristinismo es la historia de sus recuperaciones, es decir, de sus caídas. Tuvo dos caídas memorables, 2008 y 2009. Hubo una caída, la única caída fuerte que tuvo Kirchner, que fue en el 2006, cuando prácticamente se quiebra su proyecto personal de reelección, que fue en Misiones, claro. en Rovira. Claro. En realidad la candidatura de Cristina nace con la derrota de Rovira en el 2006. Y lo que hace Cristina es desoír la teoría de su marido. La teoría del marido es no ir nunca por una reelección si no está asegurada la continuidad. Cristina no tuvo otra alternativa nuestra, César, que ir por su reelección en el 2011. 54% Él no estaba. le fue bárbaro. Un 54%, que es la hábil explotación también de los réditos de la viudez, la centralidad absolutamente ocupada por ella, y ese 54% es lo que marca el comienzo de la declinación de su proyecto. Y la caravana de errores. Primer error y principal, lo mencionó al comienzo, haber designado al descuidista, a este muchacho como su compañero de fórmula. El descuidista es Vudú, porque todos los personajes de Jorge Asís tienen su nombre, ¿no? Uno es, recuerdo, haber designado al descuidista, eso la descalifica a ella con su propia gente, porque incluso los que salían a defenderlo sin ganas a este muchacho, lo que decían siempre, no, ¿qué querés que haga? No hay otra alternativa y demás. Pero después fue un error tras otro
que desemboca en los títulos de agenda periodística, que pueden pasar por el desastre de lo que fue el viaje a Angola, lo que fue Harvard, lo que fue el tema salarial de gendarmería, y a hoy, domingo, los gendarmes, los prefectos no saben cuánto van a cobrar a fin de mes, digamos. Y hay una especie de relato que se estrella, una noción de mala praxis de quien gobierna y sumida en una epopeya innecesaria contra el grupo que fue una habilidad haberlo designado como jefe de la oposición, porque le permitía subalternizar a todo el ningunear resto. a todos, claro. Pero en realidad, con una falta de rigor hasta en los ataques. Lo peor que se puede decir en materia de error, que el grupo Clarín es una corpo. De corpo no tiene absolutamente nada. La gente ya sabe que prende la televisión y de todos los canales oficialistas queda uno, que es el Canal 13 todavía. De todas las señales de noticias, la única que queda no oficialista es TN. Y de las radios, bueno, las radios ya directamente es grosero, las FM, las AM, cómo se han vuelto todas, menos Radio Mitre, El Mundo y alguna que me estoy olvidando, todas oficialistas. Si esto tuviera algo de eficacia, bueno, puede incluso hasta admitirse. Pero el 7D puede cambiar esa historia. ¿El 7D? El 7D, según mi información, el AFSCA, que es el organismo que hoy tiene Sabatella, autoridad de aplicación, no está en condiciones de aplicar absolutamente nada. Primero porque la administración pública en la Argentina está paralizada. Está paralizada entre un 1 y un 2 que se pelean entre sí. Lo que pasó con la fragata también tiene que ver con la incapacidad de diálogo interministerial, la carencia de una información rigurosa y más o menos evaluada, la desconfianza hacia la diplomacia profesional, el desdén hacia la actividad incluso diplomática, digamos, y una especie de disputa por los puestos, pero no para resolver las competencias de ese puesto, sino por las cuestiones simplemente casi emblemáticas. Hoy la administración pública está paralizada en la Argentina. Entonces, avanzamos sobre la justicia. Todos estos manejos que tienen que ver con la justicia, estos aprietes extraordinarios que tienen que ver con la justicia, lo que hacen es ensanchar los fundamentos del 8N. Si hay una consigna que todos los que van a ir simplemente a protestar con cacerolita o sin cacerolita, si hay una consigna que unifica, es la cuestión de la justicia independiente. Es como decir, estoy en contra del sistema métrico decimal. ¿Quién va a decir, no, yo no quiero una justicia independiente? Este manoseo me parece que es casi suicida. ¿Cómo van a poder operar el tema Clarín? Con una intervención mano-militar. A Cablevisión. A Cablevisión. Y eso sería, en todo caso, un triunfo pírrico que generaría muchísimo más antagonismos que otra cosa, ¿no? Para terminar, una breve reflexión. ¿Qué hacemos si realmente Cristina se sale con la suya, se queda con Cablevisión, no sé, lo desguaza, se lo da Vila Manzano y salimos todos de... O sea, usted no va a ver acá la hora de Maquiavelo, pero tampoco va a ver a TN. Supongamos que se sale con la suya, no sé, 7D, 10D, porque ahora parece que es el 10 o el 11. Así haga eso. Así Clarín lo sorprenda el día 2 de diciembre y aparezca con un plan de desinversión de los 44 minutos del segundo tiempo, que yo sé que también puede llegar a pasar. Yo verdaderamente creo que ese 7 va a ser una enorme desilusión, porque no va a pasar absolutamente nada significativo. Y a la señora Cristina, ninguno de todos los proyectos movilizadores que están en la agenda se le va a dar, menos el de la permanencia, el de la reelección. ARR, si hay 7D, ARR. En un momento en que pierden en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en la capital, y donde desciende estrepitosamente hasta en el conurbano bonaerense,
Si hay algo que yo les admiro a los cristinistas, es su audacia. Que en este momento político puedan creer todavía que se pueden quedar. Yo no lo descarto, porque ellos han explotado muy, pero muy bien los puntos vulnerables y las fragilidades de un espectro opositor casi incapacitado para presentar alternativas. Pero si yo tengo que firmar hoy, no hay posibilidades de asistir a una tercera recuperación. Y los 3 años que faltan requieren un gran esfuerzo de todos los sectores de la sociedad para que esto mantenga por lo menos algún aspecto de dignidad. Y yo, además de agradecerle a Jorge Asís, me despido con un deseo. Y es que si realmente viene el 7D y Cristina se queda con todo y no va a haber más televisión abierta, cable y tengamos que refugiarnos en Internet, que la gente vaya a Internet y que si Jorge Asís Digital publica una investigación, que la gente se entere por ahí, y si La Hora de Maquiavelo le cuenta algo, que lo vea después, en todo caso, en YouTube. Jorge Asís, muchísimas gracias. En el próximo bloque vamos a hablar con un experto en comunicación política online, digital, sobre chance de los políticos argentinos para existir online. Entonces vaya. La Hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Arcor, una empresa argentina que produce momentos mágicos para millones de consumidores de todo el mundo. Minería no es solo extraer minerales, es brindar trabajo a miles de personas e impulsar el desarrollo de las comunidades que nos rodean. Es crecer haciendo crecer a cientos de pymes y emprendedores. Es capacitar a la gente y dejarles un capital para siempre. En Barrick, hacemos mucho más que minería. Hacemos minería responsable. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La Hora de Maquiavelo. Lo está viendo Alberto Arévalos. Alberto Arévalos él es argentino y americano a la vez. El hombre es el ex director de comunicación de Google y es consultor que trabaja para empresas y también para políticos, por acá, por toda la región. Pero como es argentino también conoce, y ex periodista, conoce muy bien a los argentinos. Y escuchaste a Jorge Asís, lo que una de las cosas que más me llamó la atención es su descripción tremenda de la oposición. ¿Coincidís con esa visión prácticamente de que es algo inexistente? Creo que es la constatación de la realidad cotidiana, si querés, desde el punto de vista del discurso, del punto de vista de la comunicación. El problema, me parece, no es que haya un relato del gobierno, el problema es que hay un solo relato. No hay una contrahistoria, no hay un contrarrelato, no hay una respuesta. Hay, si querés, retazos de cositas dichas, pero no hay una estructura, no hay una historia alternativa. Entonces, y da la sensación tampoco que no hay candidatos firmes. O sea, se dice Macri, desde hace mucho se habla de Macri, se habla de Scioli, como que a mí lo que me parece que muchas veces la oposición
espera que la presidencia le caiga en la falda, ¿no? Le caiga en los brazos, y hay que pelearla, hay que ganarla. No se puede esperar que caiga por decantación. Muchas veces una cosa más suicida es esperar que el país reviente, para que entonces... No, tendríamos que pensar que en un país normal, y si este lo fuera, uno no tendría que desear que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal a la gente, sino que yo voy a hacer mejor que este gobierno. Yo estuve, justo la semana pasada, tuve que viajar a México, asesorando a una dirigente sindical mexicana muy importante, y después pasé por Miami y estuve en el debate entre Romney y Obama, y soñaba cuándo podía hacer eso posible en Argentina. ¿Cuándo habrá algún debate presidencial en Argentina? Un debate presidencial. Y más allá, debatiendo con alguien. Más allá de las posiciones que vos puedas tener, y yo voy a votar por Obama la semana que viene, vuelvo a Miami para votar además, más allá de las posiciones que uno puede tener, las simpatías que puede tener cada uno, tenés dos historias, tenés dos relatos. Es decir, tenés a Romney y tenés a Obama, y uno dice una cosa, el otro dice otra. Y vos ves que Romney tiene ganas de ser presidente y la está peleando, y Obama también tiene ganas de que lo reelijan y la está peleando. Acá se te da la sensación de que algunos piensan que lo van a elegir porque están en política hace 15, 20 años, o porque tienen plata y tienen reconocimiento de marca, pero la gente me parece que actúa diferente cuando va a comprar el pan que cuando va a comprar un candidato. A veces me pregunto si los opositores en Argentina no estarán temiendo hacerse cargo de un gobierno que va a dejar una herencia impresionante de deuda y de problemas. Pero como todos los gobiernos en Argentina se han hecho cargo de herencias anteriores terribles, así que sería... Es así. Además, si vos querés ser presidente, a menos que te guste nada más aparecer en la foto con los granaderos, es para trabajar. Es para trabajar. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo. Nosotros terminamos aquí ahora en Metro y seguimos online. Usted tiene la página lahorademaquiavelo.com por un lado, y tiene también el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, y seguimos para que Alberto Arévalos ayude un poco a los políticos, sobre todo de la oposición. La presidenta tiene muchos asesores, a entender cómo pueden, por lo menos después del 7D, si no hay más medios críticos, cómo pueden llegar a la opinión pública. Y le digo, mire, como hace casi 11 años ya, la realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro, los domingos a las 22 y después online. Chau.